Buenas noches, ¿cómo están? Hoy interrumpimos a pedido del público. Rosa, yo le voy a dar la espalda porque tengo que ver la pantalla también. Los angelitos no tenemos pantalla igual. Pantalla, no tenemos. ¿Qué noche? ¿Qué noche? El angelito hoy interrumpió la clase de las letras. Hoy tocaba la letra Dale, porque el público acá presente, la mayoría, votaron a la propuesta. Querían Kabbalah y Pesaj, que es una buena introducción para Pesaj, que hoy es martes 8 de abril 2025, y Pesaj cae dentro de 4 días, el sábado 12 de noche. Como es una clase de Kabbalah, vamos a ver aspectos cabalísticos de Pesaj, no aspectos halágicos, leyes judías con respecto a Pesaj. ¿Está bien? Y esta semana no hay crucero, si alguno quería venir, no va a haber, hasta donde yo sé. No, esta semana no, porque tengo que preparar Pesaj en mi casa. Entonces, Pesaj y Kabbalah, el título que puse a la presentación del día de hoy es Descifrando los símbolos de la liberación interior. Vamos a recordar primero qué es Pesaj de una manera no cabalística. Pesaj es la salida de Egipto. Los ancestros judíos estuvieron, hay 2 versiones o 3, 7 en realidad, muchos años en Egipto. Unos dicen 400, otros dicen 200, otros dicen 430, otros dicen 210, no importa, hay 7 versiones. Lo que importa es, estuvieron mucho tiempo siendo esclavos en Egipto, y el día de Pesaj, de hace 3.300 años según algunas versiones, 3.330 y pico, y según otras versiones 3.500 años, no importa, fuimos liberados de Egipto con la mano poderosa de Dios, que es obviamente una simbología. Dios no tiene manos, pero ¿qué quiere decir la mano poderosa de Dios? La acción directa de Dios sobre Egipto, con las famosas 10 plagas. Y la Torá nos pide, la Torá nos pide que hagamos, los judíos, un recordatorio cada noche de Pesaj de ese hecho, de ese suceso. Y nos dice la Torá, le dirás a tu hijo en ese día. Cada noche del 14 pasando al 15 de Nisan, los padres tienen que decirle a los hijos, esto sucedió en Egipto. Y es una de las 613 mitzvot, mandamientos de la Torá. Hay otras mitzvot, mandamientos de la Torá para el pueblo judío en Pesaj. Por ejemplo, comer el cordero pascual, que se hacía el 14 de Nisan de tardecita, se asaba y cuando estaba listo el asado se comía al comenzar el día 15, lo que sería hoy el sábado de noche este año. ¿Está bien? Eso no se hace ahora porque el templo no está en funciones. Y si se metieran al monte del templo, donde está la mezquita, que no es una mezquita, de Al-Aqsa, entonces la cúpula de oro, nos sacarían a patadas la propia policía de Israel. Y ni decir la policía de Jordania que controla ese lugar. Policía de Jordania, no de los palestinos. Porque está posesión de Jordania, no de los palestinos. Y de Marruecos. Sí, están musulmanes ahí. Pero no se hace, alguna gente quiere subir al templo, hacer los asaditos en honor a Dios por Pesaj, pero para prevenir relajos se los trata de evitar. Otra mitzvah de Pesaj, de la noche de Pesaj, es comer matzah. Y otra mitzvah es comer maror, la hierba amarga. Y otra mitzvah que se dio con el tiempo es tomar las 4 copas de vino. ¿Está bien? Pero lo más importante acá, más allá de la comida, es uno tiene que recordar, contar la salida de Egipto. Y para eso, los ancestros, más acá en el tiempo, allá por el año 100, 200 de la era común, inventaron algo. Shalom, Mañanim. Inventaron algo los ancestros en una época más reciente. ¿Qué es lo que inventaron? Una cosa que se llama la Agadá de Pesaj. ¿Y qué es la Agadá de Pesaj? Agadá de Pesaj, la palabra Agadá viene de Leagid, que se acuerdan que es uno de los mandamientos de Pesaj, contar la historia de Pesaj. Pero tiene un montón de cosas que no es el cuento de Pesaj, son otros cuentos. Y empezaron a poner los sabios un montón de... ¿Tenés la luz prendida? ¿La luz prendida? ¿La luz prendida? Un montón de simbologías que vamos a verlo. Los que son judíos o no son judíos acá presentes, pero conocen Pesaj, ¿recuerdan cómo se llama la bandeja de Pesaj? La que hará, muy bien. La bandeja de Pesaj, que contiene 5 o 6, depende la costumbre, ingredientes. Esta fuente en su origen era como
¿Vieron los platos de los aviones? Que viene ya el menú adentro del plato. Bueno, eso era lo que tenían los comensales en la antigüedad. Una bandeja así, con el menú ya servido, desde la entrada a la salida, todo en esa bandeja. Y se comía recostado, que era una costumbre, estamos hablando del siglo I, II, III, de la era común. La gente rica, los libres, en toda la costumbre griega y romana, comían recostados. No sé si recuerdan haber visto o películas, todas cayer las películas, por favor, nada de Calígula, cosas raras, que los romanos, griegos, etcétera, en sus bacanales comían recostados, ¿se acuerdan? Muy bien, y que tenían gente que los abanicaba y gente que les traía comida y agarraban las uvas y las comían así, ¿se acuerdan? Nerón y después prendió fuego a Roma, etcétera. Los judíos, para copiar esas comidas de personas ricas, hacían esto, su bandeja con la comida para cada uno, que tenía alimentos que comían ellos. Por ejemplo, una entrada de un producto vegetal de la época, luego había una proteína, luego había cosas para pesas, para comer. Y se comía reclinado como la costumbre de los ricos. Con el paso del tiempo, como suele ocurrir con las cosas que son prácticas en su inicio, se empezó a inventar o conocer o reconocer o darse cuenta, lo que uno quiera, simbologías. Y entonces los productos de la Kehara pasaron a ser simbólicos. Y ahora, cuando se pone esta bandeja en las mesas, es simbólica, eso no se come ahí. Algunos de los productos hay otros platitos en la mesa para comer. Por ejemplo, entre los sefaradíes está comer apio, perejil o cebolla. Entre los ashkenazim está comer papa, porque los rusos teníamos papa nada más en el mundo europeo. Para los sefaradim está comer ahí de esos productos, por ejemplo, uno de ellos es la cosa verde, ¿cómo se llama? Lechuga, ¿no, verdad? O apio también. Y para los ashkenazim el hrein, que está hecho de radicheta, una raíz amarga, que a veces se le agrega una cosa roja, que es la remolacha, a veces no. Algunos le ponen rábano, de acuerdo al país que uno vivía, ¿está bien? Y se fueron cambiando las virtudes de cada uno de los productos alimenticios. Y con el paso del tiempo se agregó otra verdura más, por eso son 5 o 6 los que están en el plato. Y con el paso del tiempo, los maestros cabalistas empezaron a tener más trabajo allá por el después de la expulsión de España. Si fueron expulsados en el siglo XV, siglo XVI, por ahí los cabalistas empezaron a tener más trabajo. Ya existían anteriormente, pero con la expulsión de España, y como la mayoría de los cabalistas eran de origen sefaradí, la mayoría, no todos, empezaron a descubrir nuevas simbologías cabalísticas en los alimentos. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Muy bien. Entonces cada ser de Pesaj, cada noche de Pesaj, es sui generis. Cada uno en su casa hace como aprendió, como le parece, como quiere. Lo que yo hago en mi casa no tiene nada que ver como se hacía en la casa cuando yo era chico. ¿Está bien? Pero nada que ver. Es Pesaj, se come algunas comidas parecidas, pero la forma de hacer el seder de Pesaj es muy diferente a como lo hacía mi padre. ¿Cómo lo hacía mi padre? Todos en casa hablábamos y leíamos en hebreo, se leía en hebreo, se traducía algunas partes en español, cada uno participaba, la mayor parte lo leía mi padre, se cantaban las canciones, se comía, había comidas típicas. No sé ustedes, yo nunca vi minas hasta que trabajé acá y yo pensaba, me dijeron Pesaj hay minas, dije, opa, vienen odaliscas, que no me escuche mi señora, pero resulta que las minas eran, para los que no saben, una lasaña hecha de matzá. Son tan aburridos, tonto, Lilian. Las minas le dicen minas a matzá, vegetal, o con carne. No, tampoco, sí. Y todavía con dulce arriba. Con caroce. No sé, comí una vez y me gustó, a pesar que no me gusta la verdura esa, me gustó. Bueno, las minas son eso, lo que uno aprende en la vida. Bueno, había Kneidalach, había gefilte fish, todas esas cosas. Hoy en día hay otras comidas, ¿está bien? Parecidas pero diferentes. Pero esto sigue estando más o menos de forma similar. Y lo que vamos a ir viendo entonces son algunas de las simbologías cabalísticas de la noche de Pesaj. La noche de Pesaj es muy larga. ¿Por qué? Porque gente como mi padre, o como el primo de Jaco, no sé si lo conocen, canta acá, les gusta leer desde que dice bienvenidos hasta impreso en el editorial de Haifa en 1943. Todo leen, todo. ¿Está bien? Y creen que es necesario leer todo cuando la halajá, dije que no iba a hablar de halajá, pero bueno,
Cuando la ley judía dice, si contamos en la noche de Pesaj, fuimos esclavos de Egipto, Dios nos sacó suficiente, ya está, ya podemos ir a comer todos tranquilos. Porque hay gente que se pelea, les más, les menos, ¿por qué lo está diciendo en ladino? ¿Quién lo entiende? Y el abuelo se durmió y no sé cuándo, ¿está bien? No sé cómo lo vieron ustedes cuando van a las casas o ustedes se invitan, pero suele haber esos inconvenientes. Cada vez es un poco más corto. En mi caso, yo recuerdo cuando era chica, el momento. En mi caso y mañana lo vamos a ver, Grace, va a ser breve. Es como un TikTok. Porque la gente. Bien. No, pero después otro me dice, ¿por qué la hecha tan corto? Porque dicen que hay que leer Haifa 1943. Porque la gente hoy es TikTok. ¿O no? TikTok, para los que somos más veteranos, Daniel, es como una película pero que dura segundos. Sí. Entonces todo así corto, rápido, etc. La gente pierde la concentración y sabor. Entonces, mañana vamos a ver cómo hacer. A los que están. Los que no están, les mando mis saludos. Entonces, miren ustedes, vamos a empezar por el primero de los símbolos, que es Pesaj, la libertad. ¿Está bien? ¿Y la libertad de qué es Pesaj? Yo ya se los dije al principio a los que estaban. ¿Qué es Pesaj? ¿Se corrió esto o no? No, ¿Qué es Pesaj? la salida de Egipto. Muy bien, o sea, ¿la libertad de qué? De la La esclavitud. ¿De la esclavitud de dónde? Egipto. Muy bien, de la esclavitud de Egipto. Jorges, no vale leer. Entonces, ¿cómo se dice Egipto en hebreo clásico? Israel. Muy bien, no leíste, muy bien. No, no leí. Mitzrayim. Y la palabra Mitzrayim viene de otra palabra en hebreo, que es la palabra zar. Sí, espera, Mitzrayim, espera, Mary. Zar, ¿qué es zar? No, eso es taza. Y eso sí, angosto. ¿Qué palabra en español que tratan los psiquiatras, a veces los psicólogos, te suena angosto? No, que tratan los psiquiatras. Angustia, muy bien. La angustia se trata, no los psiquiatras tratan la angustia, los psicólogos también, se puede dar una medicación. La angustia, ¿sabe por qué, Lilian, se le puso la palabra angustia a la palabra angustia? Le cuento. Porque los médicos veían que los pacientes decían, siento un nudo en la garganta, me cuesta respirar, siento apretado el pecho. Era como la persona estuviera angustiándose la parte respiratoria, la parte pecho-garganta. Entonces, ya Freud, supongo que antes, a principios de 1900, supongo que antes también, a eso lo llaman Angst en alemán, angosto, y de ahí viene la palabra angustia. Muy bien. La angustia, no estamos en una clase de psiquiatría, así que no importa eso, pero no es casualidad. La palabra angosto, zar, en hebreo, zar, como el de Rusia, el zar, y angustia, y Mitzrayim, Egipto, tienen una similitud. ¿Se acuerdan que hablamos muchas veces del shoresh, la raíz? Que las palabras en hebreo no es casualidad que tengan coincidencias. ¿Por qué? Porque Egipto era el país de las angosturas. Era el país de la angustia, era el país de la estrechez, era el país de la presión. ¿Se acuerdan de la palabra estrés? La mencionamos también unas 2 semanas atrás. Palabra estrés significa presión. No presión esta de pressure, la presión arterial, es esa presión que uno siente en la vida, la presión para hacer cosas o presión porque estoy asustado o presión de lo que sea. Es buena la presión en la presión buena, pero cuando ya se convierte en una presión, estrés. Porque cuando ya se convierte en un estrés mucho, es el que se le llama distrés, y ahí hay que ir al psiquiatra o a algún otro médico que lo ayude, y al psicólogo también, para bajar con ese estrés. ¿Quién vivía estresado? ¿Quién vivía presionado? ¿Quién vivía angustiado? No, Moisés justo no, él era príncipe. Él la pasaba bien. El pueblo. Los esclavos. Literalmente vivían así, porque estaban estrechos en su vida económica, social, de relaciones, todo. Le mataban a los hijos porque a unos brujos se les ocurrió que había que matar a los niños. Era todo como estrecho. Era como tantas veces que los judíos durante siglos pasaron mal. Como está viviendo la gente hoy cautiva de los terroristas y sus cómplices que los defienden, porque no son solo de Hamas, son también los de Podemos y kirchneristas, etc. Son tan cómplices como los de Hamas. No voy a mencionar a nadie en Uruguay para que nadie sufra. Imagínense quién puede ser. Entonces, acá estamos con gente que está en angustia. Había una chica que se hizo ortodoxa de las secuestradas y por eso la respetaban más, porque se hizo ortodoxa, judía ortodoxa.
y no la pusieron en las cuevas ahí adentro. La pusieron a trabajar de sirvienta en casas de musulmanes. De ahí le pegaban, le echaban toba, no la violaban porque respetaban que era ortodoxo. Porque los musulmanes respetan a los que tienen creencias en un solo Dios. Si son musulmanes, obviamente que todo mejor para ellos, pero un solo Dios para ellos es importante, se los maltrata, pero dentro del maltrato hay respeto. Es como que Sí. no lo violan, pero los abusan, como que no es un elogio de jamás. Pero esa chica era esclava. Yo pensé que era ortodoxa ella. No, se hizo en la esclavitud de los túneles. Y otra gente está en los túneles pasándola mal y les dan de comer un cacho de pan por semana y se matan por un pedazo. Es horrible, más todos los abusos que sufren, más todas las humillaciones, etc. Esa gente no es esclava. Sí, pero también creen en un solo Dios. No sé, los que están secuestrados no sé en lo que creen, porque había gente todo un poco. Pero no nos vayamos a eso. Y aquellos que hoy en día viven con miedo que lo echen del trabajo, o el negocio no funciona, o Trump subió los aranceles y no sabe si va a vender la soja o lo que sea, no están en una especie de esclavitud también. Bien. Y los que están pendientes de las redes sociales, que dicen, ay, no me dieron like a mi pinturita nueva de acá de los labios. No están con una presión social, con una esclavitud. Hay diferentes tipos de esclavitud. Y el que fuma y el que se droga. Hay muchas esclavitudes. Y Pesaj no nos propone solamente recordar algo que pasó hace 3000 y pico de años, nos propone algo con todos estos símbolos cabalísticos, esa es la idea. Como decía el título, era la libertad interior, la esclavitud interior. ¿Qué puse de título nomás? Era que uno pueda ser libre primero interiormente, porque quizás no puede cambiar de trabajo o quizás no puede cambiar de familia o circunstancias de familia, ¿tá? Pero puede lograr la liberación interior. Y esa es la idea de los símbolos de Pesaj, la idea de Pesaj. Lo que pasa es que uno se pierde en peleas como tenemos que leer todo el cuentito. ¿Está bien? O otra cosa que aprendí viviendo acá también, una costumbre sefaradí, que cuando se canta una canción se agarra una bolsa con matzot y la gente da vuelta alrededor de la mesa. ¿Ah? Yo no lo había visto. Nunca la vi. ¿Sos turca? Sí. Bueno, viste, hay turcos que no lo hacen. No. ¿Tampoco? En casa no me hicieron. ¿No? Bueno, acá hay turcos, Buscar acá después a lo el último, turco sí lo hace. El aficomán sí. Ah, eso claro, sí. La ficomán sí que se come. Pero lo otro Sí, que por lo hicimos. grande. También cambia la costumbre de la ficomán. Pero yo no lo había visto hasta que lo vi acá. Mañana quizás, si me acuerdo, yo hago una bolsa. No sé. Se leía todo. Obvio. Hasta Haifa 1830. Sí, todo se leía. Todo. Acá el asunto era que cada uno tiene su costumbre, pero más allá de la costumbre, si no aprendemos a liberarnos, la función de Pesaj ya no se perdió del todo, porque hay que contar la historia para mantener la identidad, para que no vengan y nos digan, ustedes son invasores, esta tierra no es de ustedes. No, porque mirá, tenemos una historia muy antigua, mucho más que la de cualquiera con esa tierra, es nuestra propiedad, nos echaron y volvimos a recuperarla, ¿está bien? Pero más allá de eso está la libertad interior, y para eso sirve el Pesaj. Qué angustia, ya que sabes ahora que la palabra angustia se relaciona con Mitzrayim, con Egipto, qué angustia te está angustiando en tu vida. ¿Cómo podés liberarte? A veces es yendo al psiquiatra, a veces es yendo al psicólogo, y a veces es un paso más complicado. Por eso el Seder de Pesaj tiene 15 pasos, 15, para lograr la liberación. Y me había dicho acá Mary, que sabe un montón de hebreo, que hay una palabra que es Meitzarim, que justamente se usa en la tradición judía, entre un ayuno que se llama 17 de Tamuz y un ayuno que se llama 9 de Av, que hay 3 semanas. Esas 3 semanas, en el hebreo clásico se le llama Bein HaMeitzarim, entre las angustias, porque son 2 fechas de angustia. ¿Está bien? O sea, la palabra Mitzrayim, Meitzarim, Tzar, todo esto no es un invento a partir de Freud. Ya se conocía que hay angustias, cosas que dañan a la vida y que de adentro nos están lastimando. Porque muchas veces, ya lo siempre, todos los miedos son fantasías, todos los miedos, no las cosas reales. Los miedos son una fantasía de impotencia a futuro. Exacto. Y eso está adentro de uno, porque que un perro te venga a morder no es miedo, el perro está ahí y te va a morder. ¿Está bien? No tenés miedo a eso, porque tenés miedo a lo que va a pasar después. Pero el perro te va a morder, no es miedo, es susto, es precaución o es otra cosa. Miedo es que vos estás acá sentado y digas, cuando salga un perro me va a morder. No hay ningún perro. ¿Dónde está ese perro? En tu cabeza. ¿Y qué tenés que hacer con ese? No el perro que te está por morder de la realidad, el perro en tu cabeza. ¿Qué tenés que hacer con ese perro? No existe. Desecharlo.
No, pero de acá el psicólogo me muerde el perro. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de liberar. Liberarme de ese perro. Porque no es real, está en mi cabeza. Y esos perros son varios. Por ejemplo, nadie me quiere, no sirvo para nada, la vida es una porquería, etcétera, etcétera. Bueno, pero son los perros que nos muerden, a los que se dejan morder por eso, ¿no verdad? Los que dicen después de jubilado no me queda nada más por hacer. O no hay gente que diga eso, hay gente que dice eso. Cuando en realidad empezamos a vivir después de jubilado, ¿no, Rosa? Obvio, obvio. Es más con la plata que cobramos como jubilados. Vida de rico se llama. Muy bien. Entonces, es un viaje interior de la esclavitud del ego hacia la redención del alma. Qué gran poeta que resulte ser. El ego es aquello que te está dominando adentro tuyo. Es el faraón que te obliga a sentir miedo, que te obliga a tener fantasía de impotencia, que te obliga a pensar que sos un fracasado, que te obliga a pensar que todo está mal, que Dios te odia, etc. El ego en hebreo clásico se le llama Yetzer Hara, no importa, llamémoslo ego que es más fácil. Y su función original no es mala. La función del ego, como dice el nombre, ego es yo, es preservar el yo, cuidar el yo. Pero cuando se sale de rosca, ¿qué empieza a pasar? Empieza a ser un patrón, un amo muy malo, que te obliga a hacer cosas muy desagradables. Por ejemplo, pensar que tu vida es amarga, que no te mereces nada, que sos un fracasado, todo lo que hablamos antes. Y ese faraón, el ego, te pone en tu propio Mitzrayim, en tu propio esclavitud. ¿Saben? ¿Cómo dice la tradición judía? Porque la Torá no lo dice. Que el faraón hizo esclavos a los hebreos. ¿Cómo lo hizo? Los esclavos eran libres, el resto de Egipto era esclavo. Los esclavos tenían mucha plata. Los hebreos tenían mucha plata. Tenían propios esclavos ellos. Entonces el faraón, el ego, no te va enseguida a ser esclavo. Es lo mismo que un dealer de droga. ¿Cómo hace el dealer de droga? La primera es gratis. ¿No, verdad? Y la segunda, bueno, está bien, también es gratis. Porque a la tercera ya estás enganchado. Y después vos decís, bueno, pues es una pildorita. Y después son 20. Y después ya está. Terminaste en la calle viviendo con todas esas porquerías. Como vieron en Estados Unidos, los zombies que hay en la calle. Muy bien. Y así lo logra el ego. De a poquito se va metiendo. Primero como un visitante agradable. Y luego se convierte en un huésped, ¿viste? Esos que no saben cuándo irse, voy a decir, mañana tengo que trabajar, y sigue ahí hablando de cosas que no te importan, y se quedó a vivir en tu casa. Qué buena persona que soy yo que hago eso a los invitados, por eso no invito a nadie, porque no sé cómo echarlo. Entonces, Rosa querida, el ego se metió porque se vino como un amigo, pero terminó siendo un ¿qué? El que te esclaviza, el enemigo, tu enemigo interior. El ego viene y te defiende al principio, pero después, cuando se sale de rosca, se convierte en aquel que te atemoriza. ¿Por qué? Porque su función es la sobrevivencia en niveles más básicos. Si vos vivís bien, no tenés problemas de que se te caiga un edificio encima, ni cosas por el estilo, el ego no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ego? No es un ángel, no es una persona, es una parte de nuestro ser, ¿está bien? El ego tiene que hacerte sentir que es necesario, porque si no, no tiene ninguna función. Porque el ego está para sobrevivir en los momentos dramáticos de la vida, cuando viene un camión a pisarte, cuando se cae un edificio encima, en esos momentos. Si uno llega tarde al trabajo, no está el ego para eso, pero el ego se convierte en importante en ese momento. El patrón me va a echar porque llegue tarde. ¿No hay empleados que pueden pensar eso? Y quizás pasa de verdad. Porque quizás el ego del amo, del patrón, le dice, te está faltando el respeto, llega tarde y se aprovecha que vos le pagas el sueldo. Entonces los dos egos están funcionando, haciendo prisioneros a quién? A uno mismo. Y entonces uno ve a través de lentes. ¿Vale? No estos lentes de acá, los lentes de la ideología. Por eso la ideología es muy mala. Pero la ideología nos lleva a ver cosas y no darnos cuenta de que estamos viendo a través de lentes. ¿Se entendió? Si yo pongo en estos lentes el famoso color de rosa, ¿no? O sea, los lentes los pinto de rosa, voy a ver el mundo de rosa. Y esa es la ideología, me hace ver las cosas de una determinada manera y no me permite cuestionar. Y el mundo actual está fabricado de tal manera que nos hace vivir
constantes fricciones, como les dije antes de empezar a grabar, creo que no importa, que estamos en un mundo de TikToks, que la gente quiere todo rápido, la gente quiere todo deglutido. Antes, cuando ibas a estudiar, olvídate de la época de Varela que te pegaban y eso, antes de Varela. Antes te hacían estudiar. Y antes, si tenías mala nota, la maestra iba, le venía la mamá y le decía a la maestra, ¿qué pasó con Miguelito? Y la maestra decía, Miguelito no estudia. Y la mamá le hacía estudiar a Miguelito, usando los métodos que tenía a mano. Hoy en día, si el nene no estudia, ¿de quién es la culpa? De la maestra. De la maestra. Y entonces el nene arriba le pegan. también, en algunos lugares. Y el nene se va sin saber nada a Disney porque pobre está sufriendo estrés por culpa de la maestra. Claro. Casos reales, pero no de la escuela en la que trabajo. Entonces, no, vistos en TikTok. Entonces, hoy en día, todo deglutido. Es como los pajaritos. ¿Vieron que son bebés? Los pajaritos, viene la mamá y le da vomitado a su comidita. Vi un TikTok de un pajarito que el pobre pibe, recién salió de la cuna, el pajarito, había un gusano caminando por ahí, y el pajarito abría la boca así, al lado del gusano, y esperaba que el gusano se metiera en la boca. Y el gusano se escapaba. Se acercaba el pajarito con la boca abierta y el gusano se escapaba. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a que la mamá le hiciera comer. No sé si es real, inteligencia artificial, estaba muy simpático. Y es precisamente uno de los trucos del ego, ¿no verdad? Hacerte creer que te mereces cosas, que el mundo se hizo para ayudarte a vos. Típico del mundo moderno, que si uno dijera esas cosas, esta clase estaría con 200 personas. Tu pensamiento es lo que organiza el mundo a tu alrededor. Vos pensás y el cosmos te va a dar lo que querés. Afirmá cosas, dictaminá, poné decretos en la palabra. Decretá. Y se cumple. Abashubá, hermano, vos estás pensando. Y entonces, y después viene el maestro y dice, Sarapá, me trajiste a la nena. ¿Te acordás de ese? Te dije de dos, te dije el maestro de Calegrón y el gran maestro Olmedo. Entonces la gente piensa que el mundo le debe algo. Pero ¿quién hizo eso en el cerebro de la gente? El ego. Y el ego va haciendo que cada uno vea el mundo a través del ego, ¿está bien? Y después también están las ideologías, que uno dice, Free Palestine, judío asesino. Bueno, todos repiten lo mismo. Alguien se puso a ver dónde sí hay genocidio, dónde está prohibido que vivan ciertas personas. Pues si uno entra a Free Palestine siendo judío, no sale de Free Palestine. No sale. Sale en pedazos, ni siquiera en un cajón. Y sin embargo, ¿cuántos palestinos viven en Israel? Cobran plata de Israel, se aprovechan de la salud de Israel, pero los genocidas son Israel. Y eso es precisamente Pesaj también. Pesaj nos dice, no podemos seguir viviendo de las fantasías ni de la ideología. ¿Qué tenemos que hacer? La salida de Egipto, no del país Egipto, sino salir de la estrechez mental, salir de la estrechez... Pero ¿cómo hago? Mi vida en realidad es horrible, me pasan cosas malas, y sufro cosas, y estoy enfermo de esto, y tengo problemas con aquello, y todo mal con mi pareja y mis hijos, y todo lo demás. Bueno, uno no puede cambiar al mundo. ¿Qué puede cambiar? Uno. Con suerte, algo de uno mismo. ¿Está bien? Con suerte, y si no llueve. Entonces uno puede salir un pedacito de Egipto. Porque yo les dije, no estuvieron 2 días en Egipto los judíos. ¿Cuántos estuvieron? No, o 200, o 210, o 230, o 400 pico. No fueron 40 años. Y cuando salieron de Egipto, el plan era llegar en 1 mes, 2 meses. Pero el plan se atrasó, por más que era el plan de Dios, para que veas que el cosmos no se organiza a tu favor, porque era Dios el que estaba organizando el plan, y el plan de Dios, que era 1 mes, 2 meses, se convirtió en 40 años. Y después lo que era un plan de entrar en la tierra de Israel, hola, vengo a recuperar la tierra de mis ancestros, los que habitaban ahí hicieron una guerra que duró 20 y pico de años. ¿Está bien? O sea, se atrasó 100 años. Y después tampoco estaba todo tranquilo y conquistado, porque como el plan original no funcionó, no había un país organizado, no había un Mesías, un rey, quiere decir Mesías, un rey que trabajara. Vivieron disgregados, con sus propios egos peleándose entre ellos, hubo guerras horribles entre los propios israelitas en la tierra de Israel, cosas horribles. Todo eso, que no lo estudiaron nunca, y si yo pongo una clase acá todas las semanas de Tanaj, Biblia, los únicos alumnos que van a hacer es Jaco, porque tiene que venir por obligación.
porque ya lo probé y creo que ni siquiera ya lo vi. Entonces, y lo más divertido no es Kabbalah, es estudiar Tanaj, la Biblia judía. Por eso tengo unas alumnas que pagan aparte para estudiar, no son de esta comunidad. Pero y en una librería enorme. No pide la Biblia. No pide porque la Biblia no es el Tanaj después. No es el Tanaj. No se ve. Y lo vimos acá con Vilma el año pasado, no este año, no el año pasado, con traducciones, que Vilma tenía unas ideas que decía la Biblia y cuando veíamos el texto decía otra cosa. No sé si te acuerdas. ¿Cómo no? En la creación. Por ahí estoy Y vos seguías insistiendo porque tenías los lentes que te pusieron en la escuela de chiquita. Pero yo te estaba mostrando el texto La Biblia no original. es Tanaj, ¿por qué no? Porque la Biblia también tiene el Nuevo Testamento y tiene traducciones que no son el Tanaj. Te digo una famosa, solo una, está poniéndome por las Ah, manos. pero yo tengo una, por ejemplo, una Biblia de acá, Bueno, que tiene la parte en español. hay que ver quién le hizo la traducción. La Biblia, si Rosa va a la librería y compra una Biblia cristiana, No, eso no. aparte de tener el Nuevo Testamento, va Isaías, un profeta, Isaías, que habla de que esta embarazada, esta joven embarazada, ahora está embarazada, va a tener un hijo, y en la Biblia cristiana dice, la Virgen parirá. Cuando el profeta dijo, esta joven que está embarazada va a tener a su hijo. Es lo mismo a la Virgen parirá. No era virgen porque estaba con la panza llena, no era el futuro porque iba a parir, era, no me acuerdo si su hijo o su nieta, no me acuerdo. ¿Tá? La del profeta, o sea, estaba hablando de alguien que conocía, no alguien que iba a nacer algún día, algún dios, no sé cómo. Esa es una de las cosas, todas las traducciones son errores, por eso hay que saber el idioma original. Pero más allá de eso, tampoco hay que leer la Biblia, hay que estudiar Tanaj. Y para eso, ¿sabe lo que se precisa, Rosa? Astilla. De verdad, de verdad. No, pero a mí me Bueno. gusta leer y que Bueno. las dos, no hay caso. Lea Agatha Christie, que está bueno. No. Sigue vigente Agatha Y Christie. saber hebreo. ¿Eh? Saber hebreo. To know Hebrew, yes. Bueno, ¿seguimos? Muy bien. Entonces, salir de las limitaciones. En la semana pasada, al final de nuestra clase, Mary nos habló de un sistema que tiene con el péndulo. Por ejemplo, hay gente que necesita métodos para salir porque ni es psicólogo ni cosa le sirve, entonces precisan algunos métodos. Algunos te van a decir esos métodos son efectivos, funcionan, manejan energías, otros te van a decir son cosas que te hacen vincular mentalmente cosas, por ejemplo como los placebos, otros te dicen no funcionan, otros te dicen no tengo idea, pero hay gente que le funciona. ¿Está bien? Cosas como después, si quiere, habla con Mary para ver cómo es el péndulo y etcétera. ¿Está bien? Pero hay diferentes métodos. Hay gente que le sirve meditaciones, y hay gente que le sirve ir a los campings estos espirituales que se hacen en hoteles o en lugares. Retiros, gracias. No son campings, retiros. Cada uno tiene cosas, a cada uno le sirve algo diferente. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Así como el ser de mi casa es diferente al de mi padre. ¿Por qué? Porque a mis hijos les sirve una educación diferente a la que me dieron a mí. Porque son de la época de TikTok. ¿Está bien? Y sin embargo mi hija dice, mi fiesta preferida es Pesaj. Yo digo, vos porque no limpiando, cocinando, nada. Por eso es la tuya preferida. Pero ha de ser vos la responsable. No, yo estudio medicina, nada. Entonces, el plato de Pesaj, bueno, ya hablamos de lo que era, ¿la verdad? Antes del plato de Pesaj, vamos a otro más sencillo, porque estos son muchos objetos. La matzá, no lean Jorge. El pan ácimo se dice en español, ¿está bien? Sí. Originalmente se escribe con Z, el pan ácimo. Significa no leudado. Cuando se dice que en Pesaj no se come harina, no es correcto. Pues la matzá es harina. La matzá es harina de trigo con agua. Y sería áctimo. Sería 100 gramos de harina, 50 gramos de agua, nada más. ¿Y después qué precisas de hacer? Porque tiene que haber como una galleta. Dejarlo. No, porque si uno le deja leudar, Rápido, no. hay que cocinar. Hay que amasar. Mientras se amasa, no cuenta el tiempo, porque hay un máximo de 18 minutos desde que se deja de amasar. ¿Está bien? Si hay pegoteado en los bordes de la palangana masa, ya esa masa está contando. Entonces se hace bien limpio el pote, bien rápido. En algunos lugares son fábricas, está el pincho dando vueltas.
porque era muy joven, me pusieron a controlar matzá que se hacía en la ciudad vieja en un lugar. Y yo le dije al rabino que me contrató, yo no tenía idea, ¿no? Pero ¿y cómo se hace? Él dice, mientras el pincho ¿vieron de los amasadores? Que hay un pincho ahí. Mientras el pincho está dado vuelta, no se cuenta el tiempo. Desde el momento que el panadero saca la pelotita hasta que sale del horno, me dijo él, es que hay que contar 18 minutos. Porque fermenta. Se hizo estudios de microbacterias, que es verdad, empiezan a reproducirse a los 18 minutos. ¿Está bien? Obvio que si se agrega levadura no sirve, si se agrega masa madre no sirve, pero uno hace la bolita, agua y harina y ya tiene la masa. Se aplana para que se cocine más rápido, se la agujerea si se quiere para que se cocine más rápido. Para la redonda. Puede ser redonda de cualquier forma, a mí me queda de cualquier forma en realidad, porque no soy muy prolijo. Pero esta es cuadrada porque cuando se inventaron las máquinas era mucho más eficiente hacer masa cuadrada. Y era mucho más, no sé por qué proceso de la fabricación, salía galletas. En países del Medio Oriente, países de África también, ¿conocen la lafa? El pan hindú lavash, ¿conocen? Lavash, sí. Que es como una masa. Sí. Bueno, Finito, sí, el pan original era eso. La masa original, digo, era eso. No ¿Era era como lavash? no era una galleta, no sé si lavash cuánto tiempo Era se más hizo. suave. Sí, hoy en día se sigue fabricando eso. Hay gente que compra de esa, por lo general gente oriental o de África. Hacen ese pan, que es muy típico en Medio Oriente aparte. Lo habrán visto los que fueron a Israel, a las doñas musulmanas en la ciudad esa que está al lado de Tel Aviv, Yafo, Sí. que ponen como un tacho, también las drusas en el norte, varios Y lugares. redondo. Ponen un tacho así en forma de cúpula. Tabún. ¿Cómo se llama? Tabún. Tabún. Tabún con un fuego abajo. Y ahí las doñas hacen la masa, pim pam pum, ponen la masa encima del tabún, el tacho, y le dan en un minutito, hacen bups, Sí. bups, y para afuera y queda. ¿Qué queda? La lafa, es eso, ¿no? Sí, sí. Queda la lafa, o el lavash. Debe ser lo mismo, pero el nombre armenia y el nombre árabe. Igual que shish kebab y shawarma. No es tan seco. No, el original, la masa original no era galleta, era Por eso. Es como pizza Una rapidita, suave, claro. frita. Rapidita. Claro, es una Pizza cosa. suave, frita. Claro, es blanco. ¿Cómo se llama con lo que se hacen los canelones? Una feijoa. Ahí está algo así. Una feijoa. Pero no es de material líquido como la No, feijoa, no. que se podría hacer en realidad, sino que esa masa se aplana, se pone y para afuera. Esa era la Vas masa a original. matar entre la valle y kebab y... Ya, tenemos hambre. Tenemos hambre. Bueno, mañana hay muy rica comida hecha por Yamne, muy rica comida. Entonces, tenemos ahí la matzá original. ¿Cuál es la diferencia entre esa matzá? Piensen en la galleta, porque están más acostumbrados, ¿está? ¿Cuál es la diferencia entre la matzá y el pan? El pan de levadura. Levadura. Sí, obvio. Y según dicen, la tecnología esa del leudado la inventaron los egipcios. Encontraron los hongos, que hoy llamamos levadura, ellos encontraron los hongos, vaya a saber cómo, e inventaron ellos el pan leudado. Por lo tanto, cuando en Pesaj se dice, motivo histórico, de no comer pan leudado, es no queremos la tecnología egipcia, por lo menos hoy, que nos liberamos de Egipto. Hoy no la queremos, el resto del año puede ser que sí, ¿también? Pero hoy no, ese es un motivo histórico. Ellos inventaron esto, no lo queremos. Hay otro motivo que dice la Torá, que cuando salieron de Egipto no leudó la masa, para recordar eso, ¿está bien? Pero en realidad los judíos comían matzá en Egipto en la esclavitud. Y la noche de la salida de Egipto, cuando se sentaron alrededor de la mesa, pintaron la puerta con la sangre del corderito que hicieron asado, estaban comiendo matzá, maror, la hierba amarga, matzá y maror, antes de salir de Egipto, porque ya comían matzá. Entonces estaban estos judíos con la matzá, que representa nos libramos de Egipto, que representa la comida que comieron antes de salir de Egipto. Pero ¿cuál es el sentido cabalístico del tema? Volvemos al ego. Sigan comiendo pan, porque si hasta ahora no les hizo nada, está todo bien. ¿Saben por qué se infla el pan o la masa madre? Vieron que dije que a los 18 minutos bacterias chiquitas no se ponen. Las bacterias empiezan a comer, o los hongos, y empiezan a emitir gases. CO2. Lo mismo que nosotros cuando comemos poroto. ¿Y qué hace ese gas?
infla la masa. Infla la masa. No es que se reproducen, también se reproducen, pero no es que se reproducen las bacterias, sino que comen y hacen gases. También se reproducen las bacterias, no sé si los hongos. Y por eso hay masa madre. Y por eso hay pan, porque estos echan gas adentro de la masa y la masa se llena de gas. Ahora una pregunta, disculpa que te Sí. interrumpa, pero para hacer el matze, digo, qué rápido, en 18 minutos lo logra Débora, hacer la masa. te hago, ¿vos sabés cocinar? Mira, intenté hacer No, pero- harina y agua. No, pero así en quedó- general, ¿sabés cocinar? No mucho. No mucho. Te convino a hacer esto, Débora. ¿Mañana tenés tiempo? No, mañana no puedo. Bueno, el jueves, pero después no, después del viernes ya no lo hagas hasta después del turismo, ¿tá? Agarrá, ¿cuánto queremos hacer? Agarrá 100 gramos de harina, Sí. ¿está bien? Ponele 50 gramos de agua. Hacé ¿está bien? Rápido. Lo mejor sería dejar reposar la masa, eso te dicen para la masa, pero no importa. Vos apretás la muela, porque eso hace generar el gluten, porque hay gluten ahí. Después sacás pedacitos. Yo lo hago con 40 gramos, ¿sabes? Lo mido, lo gramos, todo. La pones ahí en la mesa, agarras un palote, lo amasás, ¿está bien? Tenés una sartén prendida fuerte, sartén sin aceite ni nada, la sartén de las que sean de teflón, lo pones ahí, ¡pic! Un minutito, lo das vuelta, no, te queda rapidita. Yo probé y me quedó duro como una piedra, imposible comer. Se puede agregar aceite, se puede agregar El sal. aceite no me gusta. Bueno, se puede agregar aceite, se puede agregar sal. Se puede agregar lo que uno quiera, menos que levadura. Royal se puede. Hay Royal, el Royal en realidad es un producto químico, no es levadura. Algunos rabinos no permiten Royal, pero en sí el Royal se permite. La levadura no, y 18 minutos no, tiene que ser antes de 18 minutos. Probalo, por eso te dije 100 gramos que lo haces rapidito. Mary, ¿vos sabés hacer en Tambul coso? No sabés cocinar tampoco. No, no hago esas cosas. Bueno, otro Cocina día. es cocina. Otro día le pedimos a Polo que no sabe. Sí. Nadie cocina acá. No, yo cocino, pero Bueno. eso no, ni idea. Rosa tampoco, no. Bueno, solo Yehuda cocina, qué tremendo. Y Grace. Pero bueno, es muy fácil de hacer, pruébenlo antes de empezar a algo. ¿Está bien? Porque si no van a ser pecados. 100 gramos y 50 gramos. Sí, te dije un número como para No, hacerlo. pero no digas un número. No, pero no te voy a decir 3 kilos porque después No, estás pero está 6 bien, días para probar. almorzando. No, 100 y 50. 100 y 50. Esa es la proporción. Sí, la proporción es 1 y medio. Ahí está. 1 a Uno medio. y medio del. ¿Viste que el arroz es 1 y 2? Sí, esto es 1 y medio. Sí, es, bueno. Y lo dejas reposar menos de 18 minutos. Sí, después que lo puedes dejar reposar, ponerle 2-3 minutos para que la masa se ablande un poco ahí, pero ya después enseguida tiqui al fuego. Tiqui al fuego. ¿Tá? Lo voy a probar. Probalo. Es muy fácil, muy rápido de hacer, pero háganlo antes de pesar. Entonces, acá el asunto es, nos libramos de Egipto, sacamos la levadura de que ellos inventaron el pan de levadura, pero acá vieron que es gas. ¿Cuántas veces escucharon ustedes que dijeron, ¿cómo lo podemos decir que no suene grosero? Se te llenó la humanidad de papelitos, ¿lo escucharon esa? Para Mary que no aprendió en Uruguay a hablar. ¿Se te llenó qué? No puedo decirlo. Se te llenó Como diciendo la gas. tu interior de papelitos. Claro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo escuchaste alguna vez, Denise? La otra es, está hinchado como un globo. ¿Escucharon esa? Sí. Está lleno de humo. Está agrandado. Está agrandado. Sí. Es el mismo sentido que esto de la masa. Que uno se llena de aire, de gas, no de contenido. Entonces parece que es más de lo que es. Y en realidad es masa y agua. Que parece ser como, ¡guau! Llenó toda la cosa esta, el molde. Y en realidad es una cosa chiquita, finita. ¿Se entendió? Los que tienen un problema con el ego, uno suele pensar que son presumidos. ¿No es verdad? Pero muchas veces muchas veces no, siempre, los que tienen problemas con el ego también tienen deprimido su autoestima. Muy bien, su autoestima está deprimida. Entonces alguien que, supónganse, es un Einstein, pero dice, no, yo soy un burro, yo no entiendo nada. En realidad es un Einstein, pero ¿por qué no llega a su nivel de Einstein?
¿Se acuerdan del miedo, que es la fantasía, una impotencia? Porque el ego le está diciendo, vos sos un fracasado, nadie te quiere, ¿cómo vas a hacer matemáticas? Entonces el tipo se sobrevalora y tiene un problema de ego. Y una persona con ego también es al revés, es un burro en matemáticas, pero se piensa que es Einstein. No todos los adolescentes, pero habrán visto, o no, pero quizás sí, que muchos adolescentes se ponen como mails, ya no se usa tanto el mails, pero se ponen como mails o sobrenombres para Twitter o lo que sea, yo el más genio o el más mejor del universo. ¿Lo vieron alguna vez eso en hijos, sobrinos, nietos? ¿No? Bueno, pues la adolescencia es una edad complicada, entonces uno quiere ser más de lo que es, y a veces lo contrario, yo el peor, cosas por el estilo. ¿Y esto qué tiene que ver con la matzá? La matzá es lo que es, y eso es la libertad. Cuando uno se da cuenta, ok, yo soy Einstein, ¿y cuál es? ¿Está? Ok, no soy Einstein, soy un burro, no sé matemáticas, pero cocino mejor que todos los presentes. Entonces, ¿cuál es? ¿Entendés? Uno tiene sus cualidades y tiene sus defectos, y la matzá te dice eso. Sé matzá, no seas pan, porque el pan está lleno de aire. O sea, es muy rico, engorda lindo, todo lo demás. La matzá engorda lo mismo, porque es el mismo material. Pero la matzá es matzá. O sea, los mismos ingredientes, menos levadura, los mismos ingredientes, pero pesa menos, pero llena más en realidad la matzá. Por un proceso que se hace adentro del estómago. Como tiene menos aire, es más difícil digerir. Entonces, eso es la verdadera autoestima, poder autoestimarse. La estimación, ¿qué es en el idioma de la ciencia? ¿Qué es estimar? Valorar. Autoestima es cuánto uno se valora. Y uno tiene que aprender a valorarse correctamente, porque si uno está con los lentes del fracasado, se va a valorar como fracasado. Pero si uno está con los lentes de soy un genio, es igual de fracasado. Si no es un genio, obvio, si no es un genio. Es igual de fracasado porque va a tratar de ser un genio y la vida te va a decir, no pibe, vos no sos un genio. ¿Está bien? Hoy en día muchos fracasados cantan y son exitosos porque se inventó un aparato que se llama Autotune, que cualquiera canta y parece como si supiera cantar. ¿Está bien? Pero el día que le sacan el Autotune y se lo escucha cómo cantan en verdad, son un mamarracho. Bueno, pero esos son soportes que uno se pone en la vida para no sentirse un fracasado. Que no está mal. Pero la matzá que te dice entonces, vos sos lo que sos, sé feliz con lo que sos, trata de ser mejor. Porque a la matzá le podés poner chocolate. A la matzá le podés poner jamón y queso no. Pero le podés poner pastrami kasher sin queso. O le podés poner manteca. Y sal. Y manteca con sal o manteca con azúcar. Muy bien. En Israel hacían torta frita. con huevo, hacían como un tipo de tortilla. Sí. Es una receta ahí. Sí, es una receta ahí. Yo hago. Me queda muy mal. ¿Hacés eso? Sí, me queda muy mal. A mi madre le sale bien. Gebrot se llama. Gebrot, que son pedazos, porque se cortan pedazos la matzá, se mezclan huevos, se hacen así. Pero haces también otras cosas, tortillas, pizza. Sí, queda muy rico. A mi madre le quedaba, ahora ya no cocina. Pero sí. Entonces, vieron, los turcos tienen minas y los rusos tienen gebrot. Matzá con matzá. O sea, mejor ser turco, sin duda, ¿no? Entonces, acá está dicho más o menos lo que yo estuve hablando durante 20 minutos. Acá está dicho en 2 frases. ¿Está bien? Entonces, tenemos que la matzá nos enseña a ser humildes. ¿Y qué es ser humilde? Humilde, chau, Jorge. No, Bueno, viste, soy mejor que Peñarol al final. Humilde no significa, ay, soy un pobre diablo. Humilde significa saber cuáles son mis valores reales, autoestima real. Eso es una persona humilde. Moshe es llamado en la Torá el más humilde de todos, de todas las personas, Moshe. Y el tipo era capaz de enfrentarse al faraón. Y el tipo era capaz de mandar a todo un pueblo complicado. Y el tipo era capaz de hablar con Dios. Pero el tipo era humilde, no porque se echara abajo. Él puede decir, sí, cuando supo, porque al principio no sabía. Sí, yo puedo ir a hablar con Faraón. Al principio pensó que no podía. Y al principio pensó que no podía dirigir al pueblo hebreo y pudo. Complicado el pueblo hebreo, pero pudo. Y pudo hablar con Dios. ¿Está bien? ¿Por qué? Y por eso era humilde, porque el tipo no se engañaba. No pensaba que era más, no pensaba que era menos. Pulió su emoción, pulió su intelecto, pulió su ideología, pulió
para que no tuviera esos defectos. Se sacó los lentes y pudo ver realmente. Y es eso lo que quiere decir, entre otras cosas, que vio a Dios cara a cara. Dios no tiene cara. ¿Qué quiere decir que vio a Dios cara a cara? Que en el medio, que no había lentes. ¿Se entendió? Hablaba con Dios y no a través de la ideología. ¿Con qué hablaba con Dios? Directamente, él conectado con Dios, sin ideología en el medio. No me pregunten cómo se hace, pero es algo que hay que lograr. ¿Y Pesaj para qué nos sirve? Para eso. Porque uno se identifica con, yo soy de Peñarol, entonces todo Peñarol es bueno. Y no, porque tiene cosas muy horribles Peñarol. Y darse cuenta de eso es vivir más feliz, ¿o no? Y darse cuenta que al final, perder el tiempo viendo Peñarol es una alegría, o a Nacional lo mismo. Es una alegría, pero no es tan importante. Hay gente que deja a su familia para ir a ver a Peñarol en México, ponele. Y no va a estar en el ser de Pesaj para ir a ver a Peñarol. Tan importante, o Nacional, no importa. Tan importante es, y para esos más ya lo es. ¿Entendés? Y no es tan importante. Hay cosas más importantes y para eso está Pesaj. Para liberarse. Los que dicen, tengo que trabajar en Pesaj. Bueno, acá en Uruguay cae en Semana del Turismo. Para los que viven en otro país, llamada Semana Santa, ¿está bien? Porque lo ve gente de otros países. Entonces acá tenemos como vacaciones por lo general en Pesaj. Pero no podemos tomar una semana al año para dedicarnos a hacer cosas diferentes. Y hay gente que va a decir, no puedo, no llego a fin de mes. ¿Okay? Yo no le hago la economía a nadie. Pero esto nos dice, ¿no estás siendo esclavo de tu trabajo? Pero no llego a fin de mes. Y quizás lo importante es esta semana no llegar a fin de mes. Es darte cuenta de otras cosas. Lo mismo pasa con Shabbat. Que uno dice, tengo que trabajar en Shabbat. Ok, puede ser. No sé, no me meto en la economía de nadie. Pero quizás no precisas trabajar en Shabbat. ¿Qué precisas hacer? O liberarse, no sé si descansar. Liberarse. Porque puedes venir acá, como hace Jorge este de acá, o Alejandro este de acá. Vienen acá los sábados de mañana, cuando pueden, vienen acá y no están libres porque vienen acá y tienen que escuchar las canciones y soportar que yo los haga leer y después soportar chistes buenos como hago yo y después, pero vinieron acá y hicieron algo diferente a lo que hacen en la semana. ¿Eso es bueno o es malo? Yo qué sé, son sus decisiones. Entonces, como el tiempo se nos está yendo y como siempre quedamos cortos, vamos a ir a uno de los que están en la que harán, que es Maror, la amargura. Por lo general, y esto es mentira, porque si vos ves la lechuga no es amarga. No es amarga la lechuga. Acá tenés dos respuestas. Una, y el perejil menos, tampoco es amargo. ¿O sí? No. El cabito creo que es amargo. Pero no. La radicheta o el reino, lo que sea, tampoco es amargo. Es picante. Esa es la palabra. Y la cebolla tampoco es amarga. O sea, no ponemos nada amargo realmente en la mesa. No sé, el perejil para mí que no es picante. ¿Sí? ¿Y el apio es amargo? Amargo. Dicen los sabios de hoy en día, que en realidad la lechuga que se usaba originalmente, hay varios tipos de lechuga, que la lechuga que se usaba originalmente, acá no me acuerdo mucho si era porque se sacaba al principio de la cosecha o al final, no me acuerdo, que ahí cambiaba el sabor. Y aparte era una especie de lechuga más amarga. Pero la lechuga que tenemos nosotros, por los procesos industriales agrícolas, sale con gusto a lechuga, o sea, pasto nomás, no sé, hace tiempo que no como lechuga. Y no es amarga. Es más, algunos llaman que es dulce la lechuga. Es el cabito de abajo de la lechuga, es amargo, lo blanco. ¿Sí? Es lo más rico la lechuga. Si lo pelás y lo probás. ¿Sí? La escarola. Bueno, la carola es amarga. La carola es re amarga. No me digas. Sí, la carola es re amarga, pero sabe cómo aprovechar la plata. Escuchame una cosa, Vilma. Una hierba amarga, ¿está bien? Hierba amarga. Que tradicionalmente dicen para recordar la amargura de nuestros antepasados. Mensaje cabalístico del Maror. Representa la sefirá de Geburá, de la severidad del juicio, de la contención de los límites. Y está ahí para decirnos, junto con los otros productos de la que habla, ¿no? Pero de la amargura es, en la vida está la amargura y nosotros tenemos la elección de qué hacemos con esa amargura.
Si nosotros nos dejamos llevar por la amargura y todo mal, qué vida de porquería y de todo amargo, o decimos, la vida tiene amarguras, pero si la vida me da limones, hago limonada. ¿Entendés? En vez de quejarme que está amargo el limón, hago limonada. La vida está ahí y nos dice, toma conciencia de que en tu vida, ¿se acuerdan que Pesaj era una liberación interior, no? En tu vida hay cosas amargas. Comelo acá la amargura, para que te des cuenta que hay cosas amargas que vos ya las asumiste como propias, como que así es la vida, como que no las puedes cambiar. La vas a superar, o por lo menos hacer el esfuerzo para salir de eso. Porque muchos dicen, por ejemplo, ya llevo casado 60 años con la misma persona, me voy a divorciar ahora. Cuando la respuesta era, hace 60 años te tiene que haber divorciado. ¿Entendés? ¿Conocen gente así? Yo sí conozco gente así. Y después cuando ya se divorciaron ya era tarde, porque estaba con 60 años casado, como un poco tarde para otras cosas. Bueno, nunca es tarde. Yo conozco gente del hogar israelita que se hicieron novios allá en el hogar. Pero la amargura está ahí. Otros hábitos que uno tiene, por ejemplo, dice, voy a empezar a ir al club en algún momento porque el médico te dice los triglicéridos y las cosas, ¿está? Y sí, y cuando me jubile, y cuando te jubilas, pues nunca fui al club, que voy a ir ahora, mira la panza que tengo. Uno siempre tiene esas amarguras adentro y no hace los cambios que tiene que hacer. Entonces viene la amargura esta y te dice, mirá, tuviste la amargura, pero la vida no es para que vos vivas con esa amargura. ¿Para qué es esas amarguras? Para que despiertes tu conciencia. Despiertes tu conciencia y digas, ¿qué me está amargando la vida? ¿Puedo hacer algo con eso que me amarga la vida? Ponele, tenés 59 años, no te gusta tu trabajo, no renuncies ahora. ¿No, verdad? Porque no, esperás 6 meses y te jubilas. ¿Está bien? Pero si tenés 21 años y no te gusta tu trabajo, bueno, fíjate conseguir otro. ¿Te parece? ¿Está bien esa? Bueno, y si vos decís, bueno, me quedan solamente 45 años de trabajo, voy a aguantar. Podés, pero ya es tu decisión, ¿no, verdad? No es, bueno, lo estoy haciendo inconscientemente. Yo elijo la esclavitud. Y me olvidé contarles cómo hizo el faraón esclavo a los judíos. Les cuento eso y terminamos. Y si quieren, pero nadie me vas a acordar, me tengo que hablar yo solo. No, yo te iba a preguntar, bueno. Dije, me parece que fuera de contexto. Yo me voy para las ramas. Fue fácil. Eran ricos y famosos, todos vivían bien. Y el faraón dijo, los judíos tienen demasiado poder, se van a poner en contra nuestro, lo que suele pasar. Siempre se dice lo mismo. Y no son los más ricos ni nada, pero bueno. Entonces el faraón llamó a los judíos y les dijo, judíos, miren lo que yo hago. Y el faraón agarraba ladrillos y construía paredes. Ustedes no están siendo buenos egipcios. ¿Qué son ustedes? ¿Judíos primero o egipcios primero? Y entonces dijeron, no, somos egipcios. ¿Tá? Entonces vengan y construyan. Porque yo, ¿qué soy? ¿Menos que ustedes? Vengan. Nosotros los egipcios construimos. Entonces los judíos iban por voluntad propia, por el faraón, el ego, a construir cosas, ¿está bien? Para el faraón. Y así el faraón fue 2 o 3 días. Al 4.º día el faraón no vino. Y los judíos dijeron, bueno, nos vamos. El faraón no está, nos vamos. Y ahí estaban los capataces, que le dijeron, judíos, ¿a dónde van? No, que el faraón no está, nos vamos. Si no está, nosotros nos podemos ir. No, el faraón está haciendo importantes cosas del país, no sé, el faraón. Sigan trabajando. Al cabo de un mes, ya era como una obligación. Al cabo de 2 meses, ya tenían que pagar impuestos que antes no pagaban. Al cabo de 3 meses, ya eran esclavos. Fue aquello de que el ego se presenta como un amigo, te propone algo simpático, agradable, te pone una controversia interna que vos terminás eligiendo mal, y después sos preso de esa elección. Y para terminar, un ejemplo clásico y típico. Espero que ninguno de ustedes no conozca sus vidas en esto, así que no me meto en sus vidas tampoco. ¿Vieron los que son ludópatas? Van a la timba y dicen, negro el 28, gané. Y el próximo sale blanco, no, ¿cuál es? Rojo, ¿cómo sé? Rojo el 5, pero yo gané al negro el 28, voy a seguir apostando. Y sale negro 13, y sigue apostando, y pierde, y gana, y pierde, y termina quedándose en calzoncillos. Y dice, pero en la próxima le voy a ganar, y apuesta a los calzoncillos. Ha salido gente desnuda del Parque Rodó del casino.
Y hay gente que salió con muchas deudas del casino. ¿Por qué? Porque uno invirtió en algo y dice, no puedo perder lo que ya invertí. Y aparte tengo la esperanza de ganar. Hay un truco de las maquinitas, no sé si lo conocen. Yo, como ven, no sé mucho de juego, pero sé de otras cosas. Acompañé a mi señora alguna vez al de Punta del Este a tocar el ping, ping, ping. Los jackpots son, no sé cómo se llaman. ¿Sí? Las tragaperras. Me bajé del avión en Las Vegas y ni bien salí del avión, hay tragaperras en el aeropuerto. Y en la aduana hay tragaperras. Y en el baño hay jackpots. No pots, jackpots. Ting, ting, ting. Las viejas son estas. Ting, 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 ting. Bueno, yo veía que mi señora hacía eso, de jugar, gasta pocos pesos como para chivar un rato, y hay un truco que hacen esas máquinas, especialmente las modernas, te dejan ganar al principio, pero está preparado para que gane. Es una computadora. Sí, y después perdés 4 o 5 y después te hace ganar de vuelta, unos centavos. Porque si gané, la próxima le gano, ya está programado para eso. Y la próxima, sí, lo mismo, usando el método que hace Lego. Cuando una vez que hiciste la inversión, cuando te diste cuenta que es mala, negás que es mala. Decís, fue mala ahora, pero voy a poner más plata para que esto funcione. Y ponés más plata. Y a la próxima perdés más plata. Decís, bueno, ya perdí todo esto, la tengo que recuperar. ¿Cómo hago? Ponés más plata. Y así perdiste todo. Eso es en negocios, no en juegos. En negocios, en parejas, en amigos, en cualquier cosa que ustedes hacen una inversión de tiempo, plata, esfuerzo, etc. Por eso, un truco que hacen gente que le gusta manipular gente, así como grupos, cosas por el estilo, especialmente cosas que son así como cabalísticas, místicas o religiosas, te hacen invertir en tu tiempo, te hacen invertir en plata, te hacen invertir en cosas y te dan cositas de regalo. Por ejemplo, la primera noche es gratis, ¿vale? Igual que la droga. La segunda pagás un curso, pero son solo $40. Y el próximo curso son solo $300. Pero el próximo son 5.000. Y al próximo uno ya se metió con $50.000. ¿Qué pasa eso? Hay famosos centros cabalísticos del mundo que hacen este método. Muy famosos. Y hay gente chanta de todo tipo de religiones y sectas que te van metiendo y la inversión que pones es una inversión y al final es una trampa para atrapar. Y eso es lo que hace el ego. Y acá viene la amargura y que nos dice, no es para que te quejes, toma decisiones. ¿Perdiste ya $100.000? No pongas 200.000 más. Ya está, lo perdiste, embromate. Fue la amargura de la vida. Como dicen los turcos, capará. Medi, busitus, capará. Sí, pero ¿qué? Explicarle a la gente. No capara, capara es otro. Eso es slang. Capará es, uno dice, en yiddish es capure, lo mismo. Uno dice, si se rompe algo, por ejemplo, uno dice capará o capure. Es, en vez de que, no sé, un familiar se enferme y pase algo malo, Dios hizo que eso malo ocurra. Y por eso los griegos, en el casamiento, rompen platos. Y por eso una costumbre jasídica en algo que se hace antes del casamiento, que es firmar convenio de, ¿cómo se llama? Eso que se firma antes del casamiento. No sé cómo me acuerdo la palabra. Compromiso. El compromiso, una costumbre jasídica, copiada de los griegos supongo, es romper platos. Y por eso uno de los motivos por el cual se rompe el vaso en el casamiento, uno, no es el único, que se rompe la copa es eso. Que lo único que se rompa sea la copa, que la pareja no se rompa. Hay muchos otros motivos, ¿no? Pero es parte de esto, decir, lo amargo, a muchos no les funciona sano. Lo amargo que está en la vida, bueno, aceptalo, cambia lo que puedas cambiar. Y lo que no puedes cambiar, ¿qué tenés que hacer? Aceptarlo. Y listo, si no puedes cambiarlo, aceptás. Y eso es una forma de liberarte de estrés, liberarte de tensiones, liberarte de Egipto. La enfermedad va a estar, la pobreza va a estar, los malos amigos ya no van a estar. Pero ¿quién va a estar? Tus verdaderos amigos. ¿No verdad? Tu confianza en un verdadero Dios, no en ídolos, amuletos y cosas. ¿Está bien? Me quedé corto como siempre, es mi culpa por preparar demasiado material, pero si no se aburrieron, traigan amigos después de turismo. ¿Ah? ¿Te podés mandar esto? Como siempre, yo lo envío. ¿Está bien? Bueno, Hag Sameach, que pasen lindo.
A los que nos vemos mañana, y si no, nos vemos el viernes.